Hola, buenas noches a todas y a todos. Ya estamos una vez más en charlas de café, para hablar el día de hoy de racismo y pueblos afrodescendientes en México, en alianza con la Red Sin Odio, por donde se estará haciendo esta transmisión y después también la pueden seguir en la página de charlas de café. Para abordar este tema, invitamos a Georgina Didiu, que ella es se especializa en temas sobre racismo, xenofobia, derecho a la no discriminación. También es activista en favor de los derechos de las personas y los pueblos afrodescendientes en México. Es educadora. Y bueno, creemos que hablar del tema de racismo en este tiempo, bueno, se ha generado un gran debate alrededor de este tema, sobre todo en redes sociales. Hemos visto hace un par de semanas en Twitter, estuvo muy candente el tema del racismo, de si en México hay o no hay racismo, de cuándo somos racistas, qué hacemos, qué no hacemos, que si se debe debatir o no se debe debatir. Nosotros creemos que sí se debe debatir. Bueno, personalmente yo creo que sí es un tema que se debe debatir, pero más que debatir, reflexionar respecto a él, informarse respecto a qué es el racismo. Tenemos sí que tener herramientas, digamos, conceptuales y teóricas para combatirlo, porque hay muchas formas de expresar el racismo que son muy sutiles en el plano sobre todo de lo simbólico, donde habita el lenguaje, las imágenes, los productos culturales, en donde se expresa el racismo, y que si no tenemos el conocimiento, pues va a ser muy difícil que lo identifiquemos y que además lo rechacemos, lo erradiquemos. Max Horkheimer, que es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, dice que el desprecio por la teoría nos lleva al cinismo en la vida práctica. Por eso sí creo que es muy importante hablar de este tema. Y pues para empezar quiero pedirle a Gina, que además de todo lo que ya les dije, es una gran colega y amiga, y quiero empezar por preguntarle que nos dé su concepto, su noción de lo que es el racismo. Ok. Hola a todas y a todos. Muy buenas noches. Primero, creo que Ruta acaba de mencionar algo que es muy, muy importante. Ustedes se preguntarán por qué es importante hablar en estos momentos, de acuerdo con la coyuntura, por qué es necesario visibilizar y hablar sobre el tema de racismo. Y quiénes tienen que hablar de este tema, quiénes desde su ubicación, desde donde están situadas y situados, deberían de hablar de este tema. Ser aliado del movimiento antirracista en este país, en México, no requiere forzosamente en muchas ocasiones que tú seas una persona negra, morena, prieta, negra, afromexicana, afrodescendiente, en este caso, una persona indígena. Sin embargo, sí es muy importante tomar en cuenta que si tú eres un aliado, que no eres una persona con un tono de piel y que no ha vivido el racismo, con un tono de piel oscuro y que no ha vivido el racismo, es decir, no quiere decir que tú entiendas lo que nosotras y nosotros y nosotras vivimos. Las personas negras o las personas indígenas, las personas afromexicanas o afrodescendientes necesitan estos espacios para hacer público no solamente lo que les transversaliza. Hablar de racismo no solamente desde una visión conceptual, sino desde cómo lo vivimos, desde donde estamos situadas, cómo nos atraviesa día con día, cuáles son nuestras vivencias, experiencias sin victimizarnos o sin que nos revictimicen. Y algo muy importante, el hecho de que nosotros vivamos ciertos tipos de violencia, ciertos sistemas de opresión, que nuestros cuerpos hayan sido racializados históricamente, que nosotros entendamos qué es el racismo o otros tantos no tengan todavía la noción conceptual, pero sí la experiencia, y no desde la subjetividad, sino la experiencia propia de haberlo vivido, de haberlo sufrido en carne propia, es lo que nos permite tener estos espacios y apropiarnos de ellos. Y en este caso, estos sistemas de opresión estructural, porque entendamos que el racismo es un racismo estructural, es algo de lo que estamos buscando hablar. Entonces, bueno, yo creo aquí en lo personal que
Los conceptos de racismo, hay una infinidad de textos que hablan sobre racismo. Muchos dicen el racismo no existe en el pasado, existe en la racialización, existían las razas desde una visión biologista. En un inicio la palabra raza hablaba de la cabeza, del inicio, del origen de las especies, se encargaba de clasificar, de categorizar. De igual forma, lo que hacían era hacer una descripción de las familias nobles de las dinastías dominantes de épocas pasadas, de las crías de los caballos. Entonces hacían como estas conceptualizaciones y categorizaciones de cuál era de cierta raza y cuál era de raza superior y raza inferior, pero todo esto es desde una visión biologicista. Y aunque la sociedad se encargó de usarlo para hablar de origen, de linaje, hablar de una élite, de una sociedad, la categorización de estos seres humanos en el siglo XV, en el siglo XIV, XVI, pues tenía que ver con quiénes eran estos seres humanos, y desde esta visión sistémica lo que hacían era decir, bueno, pues existen 5 razas, pues entonces es la raza blanca, la raza amarilla, la marrón, o la raza negra y la raza roja. Entonces nos pusieron colores. Y desde esta visión total de 1790 y tantos, se empezó a creer que pues realmente había una clasificación, un orden de razas por tono de piel, por un tono de piel que de entrada pues no es real, no existe, y que estaba sustentado en rasgos físicos, psicológicos, de diseño, de categoría, de medición, qué tan grande tenías los labios, los dientes, cuál era tu fisionomía, tu fenotipo facial, la ubicación de tus ojos, todo esto, desde una visión totalmente científica. Pero, ¿por qué? Se preguntarán por qué estoy hablando de esta parte de una visión científica en una sociedad. Y si ahorita estamos hablando de una sociedad avanzada, pues es porque todas estas categorizaciones siguieron avanzando conforme pasaron los siglos. Y entonces había una premisa que marcaba las pautas de decir, si existen categorías humanas, existen las razas, existen los tonos de piel, entonces existen estos colores, y entonces hablamos de que hay sociedades avanzadas y sociedades atrasadas, es decir, que hay personas superiores y hay personas inferiores. Y con esta premisa o esta supuesta lógica de dominación de un pueblo sobre de otro, se comenzó a justificar de manera sistemática y a legitimar el poder de una supuesta superioridad de razas. Y de ahí viene esta idea de que, pues es que deben de existir razas mejores, por ejemplo, las personas de tono de piel clara, pero en realidad, si nosotros analizamos de dónde proviene este concepto de razas, tenemos que entender que es totalmente rebasado. Estamos hablando de un supuesto de siglos anteriores que se siguió arrastrando hasta la actualidad para intentar justificar la dominación de los pueblos, los etnocidios, los genocidios, apropiarse de territorios que no les pertenecían, apropiarse de continentes, apropiarse de culturas, desaparecerlas, y todo bajo esta supuesta idea de que existen razas puras e impuras. Actualmente este tema pues está rebasado. Sabemos que desde que empezó a haber desde que existió el descubrimiento del ADN, hubo un rechazo a estas pretensiones de intentar justificar que las razas existen. Porque pues en realidad las variaciones genéticas del genoma humano muestra lo contrario, que los genes de diferentes grupos tienen una variante mínima que es del 0.01%, y que en realidad esta concepción ideológica y esta creencia instaurada desde la ciencia y que se aterriza en la sociología y en la antropología, vuelve a confirmarnos que estas variantes son totalmente absurdas, que están basadas en distintas investigaciones científicas de siglos pasados, que no merman en nuestras atribuciones, ni en nuestra intelectualidad, ni en nuestras capacidades, que en realidad las personas, por el simple hecho de ser personas, tienen su desarrollo de acuerdo con su cultura, su contexto, su identidad, y no se puede seguir repitiendo esta idea de que existen personas superiores o inferiores.
En realidad, pues el concepto de racismo tiene sus primeros inicios, de acuerdo con los textos que yo he leído, pues son del siglo XX-XIX. A finales de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se empieza a investigar sobre el tema en 1918. Con la Segunda Guerra Mundial en 1939 hay como un poquito más de material con relación a qué es el racismo, pero en realidad son los conceptos o los investigadores o investigadoras que empezaron a hablar sobre ello, hablaban desde que era una visión totalmente, una doctrina, una creencia, una superioridad de un grupo de personas basándose en estas diferencias raciales, de que existían las razas, y que esto científicamente de entrada es falso, que es moralmente condenable y socialmente pues no hay forma de justificarla porque pues en realidad los conceptos que muchos investigadores sacaban era que son actitudes fundadas totalmente en prejuicios raciales, los comportamientos que pueden tener las personas a veces los lleva a generar actos de diferenciación o de discriminación o de racismo en específico, o esto que a mucha gente llama microrracismos. A veces no se tiene como esta disposición de entender que está inmerso en las estructuras. ¿Por qué? Porque la gente cree que hay racismo, eso no existe, ¿no? Así como en muchas ocasiones minimizan problemáticas como son la misoginia o la homofobia, ¿no? O la transfobia. Y estas disposiciones estructurales, que además son prácticas institucionalizadas, pero además los encontramos en la familia, pero además las encontramos en cierto tipo de manifestaciones que generan desigualdad racial. Entonces, el racismo, por ejemplo, la Declaración sobre Razas y los Prejuicios Raciales de 1978, marca legislativamente que estas disposiciones y reglamentos son prácticas que son discriminatorias cuando niegan un derecho humano, pero que tenemos que entender que es una creencia y son actos antisociales que lo que pretenden es mermar los derechos humanos, pero además generar una creencia o una doctrina y una ideología en donde el tono de la piel, el lenguaje, la religión, la nacionalidad, desde donde, de qué país eres, o el origen étnico, así como otras características son los motivos por los cuales la sociedad históricamente se ha justificado para desaparecer a personas o a grupos de personas, para invadir naciones, para seguir marcando esta premisa de que hay seres superiores y seres inferiores. Y también de igual forma, por ejemplo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia de 1993 marca precisamente pautas similares, que entendamos que el racismo no solamente es una práctica social, sino que es un tema de actitudes, de opiniones, porque todo lo que emitimos a través de discursos también, las creencias, pero también es lo que investigadores anteriores o investigadoras anteriores estuvieron trabajando, que son teorías, doctrinas, ideologías, pero en total es como un conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal y las causas tienen consecuencias. Y entre todas estas características de qué es el fenotipo, el genotipo, los tonos de la piel, el individuo, sus características identitarias, cuáles son sus rasgos culturales o intelectuales o su personalidad, engloban ese todo que incomoda, que parece ser que no solamente es el tono de la piel, sino es un todo o una serie de componentes que genera el conflicto a terceros, porque es como eso que te incomoda es a lo que atacas, pero desde una visión basada totalmente en prejuicios y desde una idea de querer reducir a la nada a otros seres humanos, planteando desde un inicio como si existiera un único modelo de vida y no existieran otros mundos, otras perspectivas, otros tonos de piel, otro tipo de cabello, otro tipo de sexualidad, de identidad. Entonces se empiezan a marcar estas ideas incluso de justificar o marcar situaciones de jerarquía racial por personas. Entonces, Gina, ¿sí? ahorita que estás en esta parte y retomando lo que decías al principio, que me pareció muy importante y que se debe tener muy presente a la hora de que estamos pues metidos en el análisis de lo que es el racismo, por qué está esta situación.
cuando hablas de los aliados y hablas de que la experiencia subjetiva de vivir el racismo, la experiencia de estar sometido a esa opresión, ¿de qué manera nos lleva a esta otra pregunta? Porque se ha hablado mucho de eso. Gente que dijo, no, es que en México no existe el racismo, porque a mí nunca me han discriminado. Y es una persona, por ahí un actor que dijo, bueno, es que a mí nunca me negaron un casting porque tengo ojos azules, ¿no? Entonces, va la pregunta, ¿podemos hablar de racismo inverso? O sea, de verdad una persona que fenotípicamente, además has dicho cosas muy importantes de que el racismo no nada más tiene que ver con fenotipos, pero que sí es importante ahí la expresión. Entonces, ¿realmente podemos hablar de un racismo a la inversa? Ok, mira, en lo personal, te voy a ser honesta, no existe el racismo a la inversa. Eh, si, por ejemplo, tú viviste por un motivo específico, discriminación, y ese motivo está vinculado tal vez con tu identidad o tu cultura o tu nacionalidad, tendríamos que la persona no está viviendo racismo, o sea, está viviendo discriminación, se le negó un derecho en específico por tener una nacionalidad, tal vez su nacionalidad es ser argentina, y ella asocia sus ojos azules o su tono de piel clara o su cabello rubio con que no se le haya dado la oportunidad, por ejemplo, de obtener un cargo institucional y que le hayan dicho, sabes que no te vamos a dar el cargo institucional a ti porque el espacio o el cargo institucional se trata de políticas públicas a favor de las personas indígenas. Y lo que queremos es que colocar ahí una persona indígena que cumpla con el perfil, pero además el tema aquí es dignificar y que estas personas que van a trabajar la política pública se encarguen de ocupar ese cargo por la experiencia que puedan tener, por el perfil profesional que puedan tener, al mismo tiempo por la identidad, que es una persona indígena en específico, podríamos decir, de acuerdo con una ubicación geopolítica, ¿quién? Si esta persona siente que eso es racismo a la inversa, temo informar que no es así. Eso se puede considerar, incluso ni se puede considerar discriminación. Si analizan la razón por la cual están eligiendo, decidiendo que una persona indígena ocupe ese cargo, no solamente es porque sea indígena o por simplemente tiene que cumplir con una serie de requisitos, al igual que ella, generar un concurso, ubicar, y si al final se le está dando la pauta a la persona indígena porque además cumple con el perfil profesional y otras características y se le da el cargo, no la están discriminando. Entonces no hay discriminación a la inversa. Te pongo este ejemplo porque es uno que me preguntaron hace poco. No hay discriminación, racismo a la inversa, porque no existe una carga, no existe la carga encima de esta persona que es de tono de piel clara, que ha tenido privilegios toda su vida o ha tenido ciertos privilegios. Una persona negra, una persona indígena, suele tener cierto tipo de características, pero además históricamente existe una deuda contra ellos por parte del Estado, pero además culturalmente no han tenido visibilidad a nivel nacional, pero además son a quienes se les golpea más, quienes viven más condiciones de vulnerabilidad, a quienes no se les reconoce su trabajo, sus aportes, a quienes constantemente se les está reprimiendo o en este caso haciendo una serie de acciones donde los colocan en posición de inferioridad. Entonces entendamos que una persona negra, una persona afromexicana, una persona afrodescendiente, una persona indígena, de entrada, el hecho de que tengan ese tono de piel, esas características, esa identidad, que vivan en una zona o un contexto que no es urbano, sino, por ejemplo, que sea en algún estado de la República, las condiciones de vida son totalmente diferentes y no podemos comparar las narrativas de vida de una persona de una ciudad con las narrativas de vida de una persona que vive directamente en un estado. Y además tomemos en cuenta
que hay conceptos muy claros que pueden considerarse simplemente un trato diferenciado, o se puede considerar un acto de discriminación, o se puede considerar un acto racista, pero si no existe la carga de por medio, o sea, no cualquiera puede adjudicarse o responsabilizar a terceros de que haya vivido ese acto si no es una persona con estas características, si no tiene estos Claro, antecedentes. Algo que noto mucho, que es muy común, es que la gente se queja. Lo que hace la gente es quejarse y decir, sin conocimiento previo, opinar y creer que hay conceptos que pueden convertirse o pueden adaptarse. En realidad, entendamos que el racismo es algo con el que históricamente se ha vivido, estamos hablando de siglos, más de 4 y 5 siglos. Si yo tengo mi historia de vida, a mis narrativas de mis abuelos, de mis bisabuelos, si yo conozco mi genealogía de vida, me voy a dar cuenta de que estamos hablando de que estos sistemas de opresiones no solamente los viví yo, los vivieron mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos. El tema aquí es cuando tu mundo, las personas que te rodean, las personas que son iguales a ti han vivido todas estas diferencias, tenemos muy claro que es racismo, pero cuando una persona que no es mestiza, que no es negra, se atreve a querer cambiar estos conceptos y quererse apropiar de ellos, lo que está haciendo es de entrada un atentado porque está intentando invisibilizar un proceso claro, histórico de lucha, de denuncia, de debate, de exigencias y de protección de derechos humanos de las personas negras. De igual forma, está intentando minimizar un movimiento que no solamente está ubicado aquí a nivel nacional o a nivel Latinoamérica, sino estamos hablando de un movimiento que es internacional y cada uno de los países ha tenido conflictos similares por este tipo de situaciones. Entonces, el racismo a la inversa, de entrada, no existe y no pueden ellos o las personas que crean que pueden hablar de racismo a la inversa quitarle esa carga histórica, quitar esa carga identitaria y todos los siglos de opresión que vivió mi comunidad o que vivió mi cultura para intentar apropiarse de un término que además está trabajado por distintos investigadores e investigadoras para poder intentar conceptualizar e intentar plasmar este tipo de problemáticas históricas que han estado trabajándose en por ejemplo, ya de manera más directa, nosotros podemos ver ya textos que hablan de el racismo inverso existe, te dicen no, por qué y cuáles son las características específicas que tendríamos que tomar en cuenta. Es como claro. ver este tipo de prácticas en donde yo he vivido discriminación o yo he vivido racismo toda mi vida, puedo hablar de estos temas porque son temas que me transversalizan, pero además mi familia también los vive y de repente que una persona blanca o una persona que no ha vivido de manera directa este tipo de experiencias se atreva a opinar o se atreva a dar estos conceptos. Desde una visión teórica lo puede hacer, pero entonces a esto me Claro, refería con que son aliados del movimiento antirracista. exacto. No personas que lo han vivido en carne propia. Es como si yo intentara decirle a las personas que van a hablar sobre pobreza, que jamás han vivido la pobreza, no saben qué es no tener que comer en 1, 2, 3 días y se atrevan a hablar de pobreza desde una visión totalmente teórica, totalmente subjetiva, y de repente que alguien lo confronte y le diga es que tú no tendrías por qué ocupar esos espacios o no tendrías por qué hablar de estos temas, y lo que se genere es, pero ¿por qué no? Claro que puedo, no, de poder todos pueden, de poder pueden intentar cambiar los conceptos y Bueno, de adaptarlos. lo que no podría hablar, de lo que no podría hablar es de la experiencia de la pobreza. O sea, sí puede hablar de la pobreza, incluso citar datos duros y demás, igual del racismo, pero no desde la experiencia, pues no podría hacerlo porque no lo ha vivido. Mira, hay varios comentarios para ti y una pregunta que voy a enlazar con algo que yo tenía también pensado preguntarte. Bueno, dice Cris Hernández, Gina es la más, mucho, mucho amor. Luego Nancy Vera dice, la igualdad se siente como racismo para los que no lo han tenido todo.
Y Diana Horta Ruiz, Gina Didiu, espléndidas explicaciones, saludos. Y hay una pregunta de Natalia Montezuma que yo quiero también conectar con esta cuestión de la racialización, de la que tú también hablabas al principio, y de los perfilamientos raciales y demás. Ella, su comentario es: como brasileña en México, siempre tengo que decir que soy negra y la gente se niega a reconocer mi negritud. O sea, aquí hay dos cuestiones: el tema de la identidad, porque también hemos platicado que, por ejemplo, los pueblos afrodescendientes en México no necesariamente se reconocen como tales por cuestiones fenotípicas. O sea, hay todo un bagaje cultural e histórico. Incluso hablábamos en algunas de las pláticas que yo he tenido contigo de hasta de cuestiones gastronómicas, ¿no? Por ejemplo, la hoja de la Jamaica, que decían, es que tenemos tanta cercanía con esa parte de lo que es también la historia de este país, que es la afrodescendencia, pero no lo tenemos, no está visibilizado, no lo tenemos como tan cercano, aunque todo el tiempo estemos en contacto, la música, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nos pregunta Natalia Montezumas. No sé si quieres hacerle un comentario respecto a esto y un comentario sobre esta cuestión del perfilamiento racial, que, bueno, tú una vez platicabas en tu Facebook como en un aeropuerto en Chiapas te detuvieron, te pidieron el pasaporte, violando tu derecho al libre tránsito, ¿no? Que está garantizado también en la Constitución y demás. Entonces, no sé si quieras comentar. Bueno, estamos en un país en donde lo negro ha sido invisible y siempre se niega la idea de reconocerse, o en este caso reconocer a terceros como una persona negra. Aquí yo me he encontrado con distintas situaciones. La primera es, cuando yo digo soy una persona negra, lo primero que me dicen, tú no eres una persona negra, porque tú no tienes el mismo tono de piel que tiene, por ejemplo, tu padre. Entonces, eso pues a mí de entrada me genera conflicto. De repente cuando me peino y me hago trenzas o me hago dreadlocks o me hago rizos, lo mismo. Tú no eres una persona negra porque tienes un poco el cabello medio alaciado, pero lo que no saben es que mi cabello es así y cuando me lo peino se ve diferente. Entonces, ahí como hay esta problemática de verme como tú no eres eso que afirmas o en lo que te asumes o en lo que te autoadscribes o te autoidentificas. De igual forma, por ejemplo, veo a mi sobrinita tiene tono de piel muy claro y es lacia. Es la segunda generación de una bueno, de una familia de negros. Mi papá es negro, yo tengo este tono de piel, soy negra, mi sobrina tiene un tono de piel más claro, es negra. Y a veces no tendríamos por qué estarnos justificando o explicándole al mundo por qué somos de esta forma y por qué nos autoidentificamos o nos autoadscribimos. A veces la gente no ha entendido que las narrativas de vida o las narrativas de historia de mi familia, saber de dónde vienen mis abuelos y mis bisabuelos, cuál es su origen, tener identificados los países con los que nos encontramos identitariamente vinculados, es lo que permite que entendamos que la gente a veces no entiende visualmente quién eres, te ubica de cierta manera y de otra como que le choquea, le crea conflicto y te dice, es que en México no hay negros, perdón, pero pues es que tú no te ves negra, seguramente eres de cualquier otro país, entonces te ubican en cualquier otro continente menos en México. Parece ser que tendríamos que analizar aquí por qué la sociedad mexicana o las personas cercanas a ti o que nos están conociendo hacen este tipo de preguntas. Te hacen preguntas como, ¿eres negra? No, tú no eres negra, eres negrita. O sea, como intentando no entrar en conflicto, como si la palabra negra fuera un problema o fuera algo malo. Sin duda hay gente, el concepto como tal negro o negra no tiene nada de malo. El tema es el contexto en donde lo dices o cómo lo dices, en qué tono y a quién se lo dices. Incluso minimizar esta palabra y decir, ay, no, tú eres negrita, tiene exactamente este tipo de mensaje simbólico.
para nosotros es cierto tipo de violencia simbólica, porque yo no tendría que ir por la vida intentando justificar quién soy, intentando justificar mis tonos de piel, si soy nacional o no soy nacional, pero este tipo de situaciones se dan. Incluso la chica que mencionaba que ella pues, es una persona negra de Brasil que vive aquí, seguramente constantemente se le han presentado este tipo de preguntas, ¿no? Porque la misma gente te cuestiona, te increpa, te cuestiona y es como si fuera algo permanente, como si las palabras no incomodaran y como si yo tuviera que ir con una serie de preguntas por la vida para ver qué me van a preguntar, busco mi respuesta. Suele ser muy cansado y esto es algo que se da de manera muy común y es lo mismo que yo vivo cada vez que salgo. Cada vez que voy en transporte público, me subo a un Uber, voy en el camión, me subo en el metro, la gente lo primero que hace es verme. Subo al vagón y todos voltean a verme, porque soy ese algo que sobresale, que es extraño, pero además hay una cosificación de mi cuerpo por tener estos senos o mi corporalidad, hay una hipersexualización de mi cuerpo porque soy una mujer negra, hay las corporalidades también, mi corporalidad les genera conflicto, entonces tengo de manera muy marcada el tener que vivir ciertas violencias que son simbólicas, que es la forma en la que me miran, la forma en la que me preguntan, la forma en la que me abordan, me cuestionan, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? ¿No eres negra? O sea, todo eso. Y, por ejemplo, lo que yo viví directamente hace unos meses en el aeropuerto es algo que vivo todos los días de mi vida cada vez que salgo. Por ejemplo, ahorita con el tema de COVID, voy al súper y la gente huye de mí porque cree que soy extranjera, porque creen que no soy nacional, que seguramente me subí a un avión, entonces soy como, traen el prejuicio de que seguramente estoy enferma, entonces voy con mi carrito en el súper y la gente huye. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a esta gente que cree que uno está enfermo? Pues sí, traigo el cubrebocas con las medidas de seguridad, los guantes o lo que yo quiera, protegerme, la careta, pero no ese no es, tendría que ser un motivo para que la gente huya de mí como si yo fuera una persona que les va a hacer algún daño, ¿no? Lo mismo con este perfilamiento racial. Algo que tenemos que entender es que el perfilamiento racial, de entrada, es el trato diferenciado de una persona a otra o de una persona a un colectivo. Siempre está basado en aspectos totalmente subjetivos, como es tener de entrada, asociar los tonos de la piel como si no fueran nacionales, o sea, el tono de la piel, el origen étnico, la nacionalidad, la religión, si tiene un turbante, o en este caso el tipo de cabello, el estigma del cabello, son prejuicios que se van asociando con todas esas características visuales. Y entonces, la persona que lo lleva a cabo casi siempre es un agente encargado de cumplir la ley, que puede ser un agente migratorio, un policía, por ejemplo, un agente federal, puede ser alguien que esté resguardando algún sitio. Y algo que es muy frecuente es que el perfilamiento racial pretende siempre justificar una acción de control, de vigilancia, de investigación, de te voy a sancionar porque se me hace que tú te estoy viendo, eres delincuente, eres eso que me incomoda, eso que sobresale, y entonces voy directo a ti, te increpo y te pregunto, sus papeles, por favor, ¿no? Entonces es lo que yo viví y vivo de manera frecuente, es la revisión exhaustiva de mi maleta. Me la abren así como si yo tuviera drogas y fuera de algún cártel, ¿no? Entonces, la revisión, pasan un papelito para hacer identificación si hay cocaína y todavía me explican, si sale positivo color tal significa cocaína y si sale positivo significa quién sabe qué, y yo sí, está bien, la revisan de manera exhaustiva, pero lo que hay que darse cuenta es que cuando me abordan y me dicen que van a revisar mis maletas, me piden también identificarme, me piden credencial de lector, perdón, la credencial del INE, me piden mi pasaporte, están revisando y me cuestionan qué es lo que me pasó hace 2 mesecitos, 3 meses. Me preguntaron que si no tenía yo otra identificación que pudiera avalar que pues, la que las había entregado era original.
Entonces eso me llamó mucho la atención y pues les dije que en ese documento que les tenían en la mano era el documento oficial a nivel nacional, que no tendrían por qué solicitarme ningún otro tipo de documentación para confirmar si soy nacional o no. Entonces, de entrada, ¿cómo se les ocurre a un agente encargado de cumplir la ley pretender que como soy ese alguien diferente, porque yo tenía a 3 personas norteamericanas a un lado y a 2 personas mexicanas del otro, entonces vemos personas rubias de este lado, de tono de piel claro, de ojos de piel claro, y de este lado personas nacionales con ciertas características, tonos de piel un poquito más morenas, más oscuras, ciertas características como más de ubicarlas en este contexto, porque era Chiapas, y a ninguno de ellos les revisan las maletas, no les piden identificación, pero a mí sí. Entonces vemos estas diferencias que tienen, que precisamente están, que son injustificadas, que están basadas por motivos que no son legítimos de este comportamiento individualizado de señalar y decir, se ve sospechosa, a ella revísala. Se ve no nacional, a ella revísala. Se ve que ella sobresalió, ¿por qué no revisas las otras maletas? ¿Por qué no revisas los otros documentos? Entonces vemos estos tratos, a esto se le llama perfilamiento racial, vemos estos tratos, pero lo vivo yo, lo vive mi familia, cada vez que viajamos, entonces vemos gente que te piden identificarte, te piden, te hacen preguntas. Yo tuve que sacar mi credencial del trabajo, entonces cuando vieron gobernación y vieron CONAPRED, en ese entonces lo que hicieron fue, aquí tiene, tome su documentación, cierre la maleta, es funcionaria pública, que tenga buena tarde, hasta luego. No, dije, no, esta persona tiene que escuchar que lo que está haciendo no se los vamos a permitir, que atenta directamente contra la integridad de a quien está increpando y está preguntando. Es violatorio de tus derechos. Así es, pero la gente no lo entiende y cree que puede hacerte preguntas y pedirte documentación y revisarte y hacer como estos señalamientos que en muchas ocasiones, por ejemplo, yo soy alguien que le gusta explicar y debatir y decir no, ¿no? ¿Y por qué no? Pero no se me ha presentado otro tipo de situaciones que incluyan el uso ilegal de la fuerza en aeropuertos, como que ahí es más diplomático el asunto. No me ha tocado tampoco en terminales de autobús, pero sí me ha tocado el uso ilegal de la fuerza en una detención en vía pública en la Ciudad de México de parte de un policía que asegura que me veo sospechosa por cómo me veo vestida y que me pregunta, ¿qué hace usted aquí a esta hora de la noche? Y tú volteas a ver y dices tú, pues si son las 9, ¿cuáles horas de la noche? Sí, bueno. ¿No? Gina, vamos a dar paso. Hay varias preguntas. La verdad es que nunca hemos tenido tantas preguntas. Entonces las voy a conectar también con algunos de los temas que quiero tratar. Pero antes, mira, Joaco Tauro te felicita por tu compromiso por combatir el racismo y la discriminación. Y luego hay otro par de preguntas. Hay uno que habla directamente de, mira, te voy a leer la pregunta y después voy a decir un comentario porque hablaste de la corporalidad y hablaste de las cuestiones de lo simbólico. Entonces, Claudia Rangel Lozano dice, bueno, agradece la conferencia y dice que si se puede hablar de invisibilización cuando también la corporeidad de las personas afromexicanas, como dices, parece hipervisibilizarlas. Y yo quiero aquí introducir este tema hablando de un personaje histórico. Creo ella vivió en el siglo XVII, XVIII, la Venus de Jotentonte, que es Sarah Barman, que fue una mujer que fue extraída sacada de su etnia donde vivía en África, la extrajeron para llevarla a Inglaterra y la presentaban como un fenómeno de circo, literal, porque ella tenía una condición física que sus nalgas, que sus caderas eran muy anchas y literalmente la presentaban como fenómeno de circo porque además el hecho de que era muy bajita pues la hacía verse también un poco más ancha. Entonces, en algún momento yo esta historia la traje como al presente en un estudio que hice justo sobre cómo el discurso que se construye en las notas de espectáculos del sitio Yahoo respecto a las mujeres. Y algo que a mí me llamó mucho la atención en ese análisis que hice, que cuando se hablaba de mujeres
afroestadounidenses o latinas, se referían a ellas como partes de su cuerpo, ni siquiera como una persona en su totalidad. Se hablaba de ellas, de sus senos, de su escote, de su cintura, de sus caderas, sus piernas, que son muy largas. Bueno, J-Lo, ¿no? Todo el tiempo es hablar de ella, su trasero. Y de las mujeres blancas, como de esta Kate Blanchett o esta Emma Watson, angelicales, elegantes, lindas, ¿no? Eran otro tipo de adjetivos, no eran sexualizadas. Entonces, retomando esta parte de la pregunta de la compañera, y ahorita retomo las otras preguntas, pero me gustaría como centrar este segmento en la cuestión de la representación de las mujeres en los medios de comunicación en particular. Bueno, de entrada tendríamos que hablar de si se visibiliza a las personas negras, afrodescendientes, indígenas o afromexicanas en todos estos espacios que son los medios de comunicación. Tenemos que entender que antes, hace 10, 20, 30 años, no había visibilidad, eran mínimas y eran los espacios que ocupaban eran humorísticos o por canto, es decir, la música vinculada a estos espacios de difusión en donde cantaba una persona que era cubana, naturalizada mexicana, o que era una persona nacida aquí en México, en la costa, o en este caso una persona del norte que también estaba cantando. O sea, sí hay algunas representantes, mujeres y hombres de las comunidades negras o afromexicanas en estos espacios, pero son mínimas representaciones. Y cuando existen estas mínimas representaciones, también vinculados a ellas, vemos cómo existe un rechazo, no solamente a los tonos de piel, sino a también vincularlos como si no fueran nacionales, porque lo primero que hacían era decir, no, no son mexicanos, pero sí, pues eran de la costa, pero no, son cubanos, o son de veracruzanos, o son jarochos, pero son mexicanos. O sea, el tema aquí es, la gente los visualizaba en otro continente como si vinieran de otro país y estuvieran viviendo temporalmente aquí o estaban de paso, ¿no? Entonces vemos un rechazo por nacionalidad, un rechazo por tono de piel, pero también un rechazo a las corporalidades, porque dentro de este rechazo a las corporalidades existe un desprecio de lo que es disidente, de lo que no cumple con los patrones heteronormativos, patriarcales, occidentales, con estas medidas pequeñas y no con estas desbordantes medidas corpóreas de la gente negra, de la gente afromexicana afrodescendiente, que no toman en cuenta desde una perspectiva descolonial y que desde las periferias simplemente es como lo ajeno, lo extraño, lo que está afuera. Entonces vemos que les cuesta trabajo a estos medios de comunicación reconocer otras cuerpas o otros cuerpos. Les cuesta trabajo incorporar, incluir y visibilizar a las personas indígenas o a las personas negras o afromexicanas o afrodescendientes, pero también a las personas con discapacidad, a las personas trans o a las personas que forman parte de este mosaico cultural que suele ser incómodo para los medios de comunicación porque es lo que no vende, porque es lo que incomoda, pero además no vende. Pero esto es desde una visión prejuiciosa, totalmente racista, porque hay gente que te ve y pues te ve de entrada y dicen, híjoles, no eres lo que necesitamos, ¿no? Entonces, vienen todas estas limitantes, no solamente cuando hay casting, vienen todas para hacer comerciales o películas, sino vienen todas estas limitantes de desilusión, de saber que el medio los medios masivos de comunicación normalizan la gordofobia, que consideran que los cuerpos disidentes o estos cuerpos de la periferia, que son totalmente distintos, no pueden estar presentes, no pueden ser vistos y apreciados como cualquier otra persona. Esos son los prejuicios y eso es lo que está como instaurado
de manera directa. Incluso no solamente hablemos de las cuerpas y los cuerpos, de la desmesura de las corporalidades. También tenemos que entender que es en realidad un problema con la forma en la que se ha idealizado lo que una mujer debe de ser, este estereotipo muy marcado de que si no cumples con ciertas características o si no tienes cierto tipo de talla, cierto tipo de tono de piel, de estatura, pues simplemente eres fea, no eres bonita, no eres estética, no cumples con la estética instaurada, patriarcal, heteronormativa que define a todas, ¿no? Que es, no puedes tener estrías, no puedes tener solamente 2 dedos, o no puedes salir en la portada de una revista sin un brazo, o sea, ¿cómo? Tiene que ver con no solamente, por un lado, las diferencias que se presentan por todo este mosaico cultural. Los medios se han encargado de creer que debe de existir una representación idealizada, apoyada por el mismo sistema, y que todo aquello que sea distinto no tiene lugar. Entonces, por ejemplo, yo de manera directa, aquí sí lo diría, yo siempre me he asumido como activista gorda y lo digo y lo menciono desde donde estoy situada, por supuesto. ¿Por qué? Porque soy una mujer negra, gorda, que es activista, que es voluptuosa, cuya talla de brasieres de 44D, las desmesuras de su carne son totalmente violentas para los ojos de quienes me miran, porque quienes me miran de entrada me pueden ver con, oh, sorpresa, así como de, ay, ¿no? O pueden verme con asco así de, ay, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo te atreves a ponerte un bikini, un traje de baño y andar así por la vida? O me ven con deseo, hola, ¿cómo te llamas? Te quiero conocer. Entonces veamos que todas estas corporalidades no solamente son cosificadas, porque la cosificación que vive una mujer, de entrada las mujeres vivimos cosificación y ahí no importa de dónde vienes y de qué tono de piel tengas, o sea, hay cosificación. Pero la carga adicional que tiene una mujer negra es la hipersexualización, la exotización de nuestro cuerpo. Y puede ser visto desde una visión positiva, como ahorita se los estaba mencionando, o una visión totalmente negativa, de ser acosada por ser diferente, porque incomodas, porque no cumples con la estética y atacarte. Entonces, por ejemplo, algo que vivo yo muy común en la calle es el acoso sexual por esa hipersexualización, por esa exotización. Y, por ejemplo, me ha tocado colegas o amigas que me dicen, bueno, pero creo que tú exageras, Gina. Tampoco eres un Adonis. Es que no es que yo sea un Adonis o sea preciosa o divina. Es que eso es acoso y eso es hipersexualizar mi cuerpo y exotizarme y seguir replicando la idea de que las negras somos calientes y entonces que las negras sabemos bailar y que las negras sabemos coger y entonces volvemos a repetir. Que los medios reproducen ese imaginario, ¿no? Por lo que te decía, a mí me llamó mucho la atención esto que te mencionaba, o sea, todas las mujeres latinas y afroestadounidenses de las que se habla es con relación a su cuerpo, pero además no a su cuerpo todo, a partes de su cuerpo y las partes erógenas de su cuerpo. Gina, estamos ya a 10 minutos, yo creo te vamos a pedir si nos quedamos 9 y 10, porque hay muchos comentarios, hay todavía un par de temas que quiero tratar, no sé si te podamos robar 10 minutos después de las 9. Voy a leer todos los comentarios porque además de preguntas y comentarios traes porra. Bueno, sí vamos a hablar al rato de que, bueno, preguntan que si será que no, te leo las preguntas y luego las condenso en una respuesta y luego retomo un tema que está conectado con lo que estabas hablando, que es el feminismo, pero específicamente vamos a hablar feminismo que tiene que ver con las mujeres afrodescendientes. Bueno, dice Nancy Vera que si será que no se aceptan los negros en México por el concepto de la raza cósmica. Eso, bueno, tiene relación con la cuestión de los afrodescendientes y ahorita pasamos a esa explicación. Pregunta, bueno, esa ya la vimos. También Nancy Vera también quiere saber por qué se dice afromestizo en México y no afromexicano como en Perú, etcétera. Otra pregunta de Aldo Diosdado, ¿cuál es tu opinión sobre el movimiento Black Lives Matter?
y de Natalia Montezuma, bueno, es la persona de Brasil que preguntaba que ella también pues se siente objeto sexual como la mulata de exportación. Lili Pérez Gutiérrez, felicidades Gina, siempre un gusto escucharte. Un comentario de Agatha Gar dice, hay un filme titulado La Negrada, el cual se llevó a cabo en la Costa Chica de Oaxaca. En este se dan a relucir distintas problemáticas que se llegan a dar dentro de las comunidades afro en México, la discriminación que sufren los afrodescendientes mexicanos por parte del Instituto Nacional de Migración, porque a estos no se les ha instruido, por así llamarlo, sobre la presencia afro en México. Les piden igual una identificación y al no portarla, les piden que canten el himno nacional, pero se dirigen hacia ellos despectivamente y se percibe muy claro, ahora imagínate en casos reales, la violencia, discriminación, racismo ha de ser aún más. Y aquí es urgente que se imparta en la educación básica la historia de los africanos en México, lo cual es punto clave para el crecimiento de México. Admiro mucho el que estés levantando la voz por todos aquellos que hoy sufren de racismo. Otra pregunta de Lau García. Gracias por compartirnos tan valiosos conocimientos y experiencias. ¿Consideras que la resistencia al cambio esconde el miedo a la pérdida de privilegios de las personas que se benefician de estas formas de opresión? Y la última pregunta es cómo se incentiva el cambio cultural. Entonces, muchas de estas preguntas tienen relación con el tema de los afrodescendientes en México. Entonces, te pediría de favor, Gina, si lo podemos retomar al final, porque quiero que hablemos un poco del feminismo. Bueno, hay un texto que a mí me iluminó, me dio luz respecto a esto, que es el de Angela Davis, de Raza, Clase y Género. Cuando yo estoy leyendo, ella retoma como toda la parte más histórica, su reflexión es como de orden más histórico, donde hace el cruce y justamente dice, bueno, es que cuando empiezan las primeras expresiones de feministas, son mujeres blancas que su principal problema en ese momento, por lo que estaban luchando, era por el derecho al voto, sus derechos políticos. Pero nunca pensaron en que las mujeres negras, pues nuestro problema era que estábamos peleando por ya no ser esclavas. O sea, nosotros traíamos esta historia de esclavitud, bueno, ya está hablando obviamente Estados Unidos, toda esta historia de esclavitud y sí queríamos participar, pero la teníamos muchísimo más difícil, porque si las mujeres blancas no tenían espacios, pues las mujeres afroestadounidenses mucho menos. Y bueno, vienen ahí, ese es como uno de los argumentos centrales. Y lo retomo porque me gustaría que nos hablaras, hoy que también está como muy en auge el tema del feminismo, no se puede hablar de feminismo en singular, evidentemente, y se ha discutido bastante. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco del feminismo a las mujeres afrodescendientes y después retomamos la cuestión de los pueblos afrodescendientes en México. Ok, bueno, de entrada yo soy muy fan de Angela Davis y de André Locke. En este caso en específico, abordando los afrofeminismos o el feminismo negro o en este caso, entender, yo partiría de esta idea, no existe una única forma de hablar de feminismos. Estamos hablando de que así como existen diversas mujeres en distintos contextos y con distintas narrativas de vida, tenemos que entender que el feminismo, efectivamente el hegemónico, el que la mayoría de nosotras consultamos, hemos visto, hemos leído y releído, que tenemos como nociones y conocimientos los textos, pues entender que son estos feminismos occidentales, estos feminismos efectivamente que promovieron en un inicio, de acuerdo con ciertos intereses de protección y de defensa de derechos de las mujeres, son feminismos de personas que eran blancas, que son blancas y que incluso algunas heredaron todas estas construcciones de estas teorías, de esta ideología feminista. Pero dentro del mismo feminismo existen otros feminismos, por eso digo que son muchos. Dentro de estos feminismos incluso hay otros tantos, entonces entendamos que el afrofeminismo o los feminismos antirracistas latinoamericanos
o el feminismo negro también son estas formas diversas de identificarnos, de intentar explicar cómo vivimos el feminismo desde nuestra propia experiencia. Entonces, por ejemplo, lo que me gusta del feminismo negro es precisamente que intenta introyectar que tenemos la obligación, la responsabilidad de hablar de feminismos desde la interseccionalidad. Porque si no hablamos desde la interseccionalidad, algo estamos haciendo mal. Y entender que no solamente... Perdón que te interrumpa, pero a lo mejor no todas las personas que te están escuchando entienden este concepto de intersección. Entonces, si lo puedes como explicar así muy breve, por favor. Es todo eso que te atraviesa como ser humano. Si tú eres una persona, por ejemplo, gorda, negra, si además tienes discapacidad, si además de tener una discapacidad vives con VIH, entonces puede ser que una persona que es feminista tenga todas esas características o tenga 10 características diferentes, que además de ser, por ejemplo, una persona negra, sea una persona feminista, lesbiana, entonces es lesbofeminista, que además, en este caso podríamos decir que está casada con una persona indígena, que es también feminista igual que ella, lesbiana, y acaban de adoptar a un hijo que es negro, y entonces tenemos que entender que todos estos componentes que puedan constituirte como ser humano y que forman parte de tu identidad, es todo eso que hay que tomar en cuenta porque tus condiciones pueden variar dependiendo de quién eres en realidad. Las intersecciones tienen que ver con analizar, por ejemplo, qué de todo eso te engloba o te caracteriza. Entonces, por ejemplo, Andrew Lord habla de que la interseccionalidad es todo eso que te atraviesa como mujer negra, porque no es lo mismo vivir racismo siendo una persona negra que vivir racismo y violencia, que vivir solo violencia siendo una persona blanca, siendo una persona con ciertos privilegios. No es lo mismo ser una persona indígena, que sufre violencia, una mujer, y vivir violencia siendo una persona citadina de una ciudad con ciertos privilegios. Entonces, analizando así de esta manera, ver que existen distintas intersecciones dentro de nuestra identidad y dentro de nuestra vida que nos hace diferentes. Y entonces, dentro del mismo feminismo negro, se habla de que hay temas que te atraviesan, que no solamente puedes vivir racismo, puedes vivir xenofobia, incluso no siendo nacional, o sea, puede ser que incluso te intercepten, te capten y te manden a otro país pensando que eres, no sé, de Belice, porque te vieron así y no tenías identificación, no te identificaste, y entonces te deportan. Pero tú eres nacional, entonces vives xenofobia estando en tu propio país. Entonces vemos cómo existen negrofobia, segregación racial, perfilamiento racial, cosificación y personalización, erotización, hay ostrorracismo, que son estas burlas constantes por ser diferente, tener estos tonos de piel, pero también puedes vivir desplazamiento forzado. Puede ser que la razón por la cual me vine de la Costa Chica de Guerrero fue porque hubo un desplazamiento forzado, porque en la zona en donde estábamos territorialmente hablando, se vendieron esas zonas, ya no había producción, ya no había pescado, ya no podíamos pescar, decidimos vender el terreno y migrar directamente aquí a la Ciudad de México. Entonces, analizar que los motivos por los cuales puede existir un desplazamiento forzado de una persona que es negra o de una persona que es indígena, que existe esta represión de parte de un Estado que fue lo que motivó a que yo viniera aquí a la Ciudad de México, pero además hay otros temas que están vinculados que me vulneran y que están vinculados con mi negritud o por el tipo de experiencias de vida que estoy viviendo. Yo aquí en lo personal creo que los feminismos se viven diferente. No es lo mismo portar esta bandera de feminismo negro y de hablar de afrofeminismos estando ubicada con ciertos privilegios como es tener educación,
que no es un privilegio, que en realidad es un derecho humano, pero pareciera que es un privilegio porque ese derecho a la educación generó que, por ejemplo, yo fuera la segunda generación que pudo acceder a la educación, que tuvo una licenciatura, y si yo comparo el estilo de vida que esto me brindó al tener educación, comparado con mi abuela o mi bisabuela que tejían sombreros de palma, ahí vemos como las diferencias o este salto. Un acceso a un derecho nos aseguró otro estilo de vida o otra posibilidad. Entonces, el tipo de feminismo de un matriarcado indígena, que es el de mi abuela, con mi bisabuela, y el salto a un feminismo de ciudad, con los privilegios con los que yo gozo, y desde todos estos feminismos que me van construyendo es de donde yo estoy hablando y de donde estamos situados. Pero también existen otros tantos, por ejemplo, hay un feminismo hindú que es súper enriquecedor, que tiene que ver con estas experiencias de vida que pueden tener las mujeres desde su comunidad, desde sus pueblos, para hablar de tanto de negritud o para hablar de su cultura. En realidad hay que entender que negritud hay en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los textos que consultamos desde esta visión de los feminismos negros sí vienen desde una construcción norteamericana, pero no es lo único que hay otros tantos. Incluso hay libros de Mozambique, del Congo, de Senegal, que hablan de estos feminismos. Y es la forma en la cual se narra cómo las mujeres se empoderan, articulan, defienden sus derechos, hacen activismos, construyen desde sus experiencias y de igual forma desde su perfil profesional o desde sus aportes culturales, cómo cambian las realidades de esos espacios en donde ellas se encuentran situadas y cómo contribuyen desde sus experiencias en la comunidad. Entonces, entender que el feminismo no es nada más algo teórico, inamovible, como si fuera un monolito, es algo estructural nada más que no pudieras mover. No, los feminismos se construyen día con día y tiene que ver con estas narrativas de las personas. Sobre lo que mencionó. ¿Mandé? Ya estamos, son 9:04, tenemos 6 minutos para lo último y bueno, la mayoría de preguntas están relacionadas con el tema de los afromexicanos y se les debe llamar afrodescendientes, porque no afromexicanos. Una última pregunta de Claudia Rangel Lozano. ¿Qué opinión te merece el reconocimiento legal de lo que se ha denominado la tercera raíz? Y si puedes como retomar todas las preguntas y en una última idea. Gina, disculpa, se nos es muy va. poco tiempo. Vamos a tener que hacer otra charla para enfocarnos solo, yo creo, al tema de los pueblos afrodescendientes. Ok, bueno, en primer lugar. Y no se te olvide al final dar tu opinión sobre el movimiento Black Lives Matter. Black Lives Matter. Bueno, a ver. Híjoles, a ver si se logra. Bueno, de entrada entendamos que no existe, que todas estas formas en las que la comunidad, los pueblos negros o las personas o la población afromexicana o afrodescendiente negra decide autoidentificarse, puede ser entender esto que es una autoidentificación, es voluntario. Somos nosotras y nosotros y nosotras quienes decidimos registrarnos, autoidentificarnos de esta manera. No se trata que terceros nos digan qué vamos a hacer y cómo nos van a nombrar. Somos nosotros quienes decidimos cómo nos vamos a identificar o etiquetar o cómo nos vamos a sentir orgullosos portando esa frase, esa palabra, esa noción, esa autoidentidad o esa autoidentificación. No se trata de que instituciones o terceros nos digan a nosotros, tú eres esto, tú no eres esto. Yo me asumo afromexicana porque nací en este país y porque mi padre es de Senegal y mi madre es mexicana. Pero soy afrodescendiente porque mi padre es un migrante que llegó en los años 70. Pero además me asumo
afrofeminista, me asumo activista antirracista, me asumo madre soltera, me asumo de distintas maneras. Pero no se trata de que terceros me digan quién soy, sino yo a través de mis lecturas, de mi análisis, de cómo me voy construyendo, decir cómo me voy a definir. Entonces están estas autoadscripciones de morena, de prieta, de jarocho, de mascogo, pero en realidad la misma comunidad o el mismo movimiento afromexicano decidió englobar todos estas autoadscripciones en una autoidentificación que es ser afromexicano o afrodescendiente. Y ser afromexicano no es algo que todos tengamos que estar con los que tengamos que estar de acuerdo o tenemos que estar poniéndonos esta etiqueta. Es decisión de cada quien. Mi hermana, por ejemplo, no se asume afromexicana ni afrodescendiente, ella se asume negra, porque es con lo que nacimos. Desde que nacimos sabíamos que éramos negras, punto. Y entonces llevamos con orgullo esta etiqueta. Y es algo con lo que crecimos, no lo vemos como algo malo ni negativo, es una palabra con la que nos sentimos cómodas. Pero esta palabra no tiene que ser cómoda para todo el mundo. Y ahí tenemos que entender que tampoco se trata de que ahora todos los documentos nos digan, ya se va a borrar la palabra negra, ahora todas son afromexicanas. No. Hay que respetar que la identidad se construye desde los pueblos, desde las personas. No se trata de construir la identidad desde las instituciones. No se trata claro, de... sería algo artificial, ¿no? Ajá. Sería algo artificial. Así es, se trata de reconocer cómo cada quien quiere nombrarse y escucharlos, porque la intención es reivindicar los términos, apropiarse de ellos y entonces sí hablar desde donde están situadas esas personas. Y entender que no somos tercera raíz, no somos ni la tercera ni la cuarta, ni nos van a ubicar, a ver, 1, 2 y 3, 4, aquí te metemos. No, no, no. No existe una tercera raíz. Sin duda hay muchos textos que hablan de la tercera raíz, pero no se trata de que volver a categorizar o clasificar, ubicar quién es el 1, el 2, el 3 y el 4. Somos raíces, hay muchas raíces en México. Somos una de las tantas raíces que tiene México y si yo sigo reproduciendo la idea de que solamente existe, que somos la tercera raíz, entonces vuelvo a decir, pues está la española, la indígena, la negra, y entonces, ¿dónde están las demás? Entonces tenemos que entender que es no volver a ideologizar la idea de que existe racismo arraigado a través del mestizaje y creer que nada más existen tres. No, hay norteamericana, haitiana, judía, chilena, hay cubana, hay argentina, española, y son negros también, hay afrodescendencias de República Dominicana, de Chile, de Puerto Rico, o sea, hay musulmana, hay francesa, hay china, hay portuguesa, japonesa, o sea, no podemos seguir ocultando que existen muchas raíces y que unos llegaron hace 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, 5 siglos, pero ahí están. Y si nosotros hacemos un análisis antropológico y un análisis histórico, vemos que no existen 3 raíces, son muchas, pero no todas hemos tenido la delicadeza de analizar y nombrarlas y mencionarlas y hablar en los libros de texto gratuito y mencionar que ahí han estado. Entonces, ahí habría que trabajar. De entrada, esos 2 temas. Otras de las preguntas. En lo personal, hay otro tipo de cortometrajes que abordan la afrodescendencia desde otras perspectivas mucho más analíticas, mucho más cuidadas. Sin duda, la que mencionaban hace rato fue una de las primeras, pero no porque sea lo primero, sea lo mejor. Creo que aquí de lo que hay que hablar es que la gente tiene que involucrarse y hacer este tipo de cine, de este tipo de cortometraje que hable de los pueblos negros aquí en México, que hable de las afrodescendencias, de las negritudes, de la cultura, de la gastronomía, del arte, de la música. Eso es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque en realidad hay muy poco de dónde hablar. Y entonces lo que necesitamos son jóvenes que trabajen esto, que hagan investigación, que escriban, que publiquen, que construyan, que hagan cine, que hagan arte y que entonces hablen de todo lo que los identifica a través de todas estas experiencias y toda esta cultura. Respecto al movimiento,
Black Lives Matter. Yo no hablo inglés, yo hablo francés, a mí me cuesta un poquito de trabajo hablar en inglés. Nunca estudié inglés, entonces yo creo que este movimiento es uno de los movimientos que consulto constantemente, que leo sobre ellos, no solamente las noticias, sino de libros. Incluso hay un movimiento que es el 5%, que es de Estados Unidos también. Hay muchos movimientos que se vinculan de manera directa con este. Es un movimiento de gente negra, es un movimiento histórico. Estoy totalmente a favor de muchas de las cosas que se promueven. Inclusive culturalmente hablando, me he construido desde ahí, porque es con lo que más me he sentido empática o con lo que más me he sentido cómoda. Ver cómo la lucha es algo histórico, que no lleva poco. Sin duda es un movimiento que sus cimientos se basan en la historia de Estados Unidos, en la vida que ha tenido la gente negra en un país que no les ha reconocido, que no los ha reconocido como parte de ellos, que no reconocen sus contribuciones, sus aportes en todos los distintos contextos culturales, políticos, económicos, en este caso gastronómicos, eh, religiosos, o sea, hay muchos contextos en los que no se han tomado las experiencias y los aportes reales. Vemos que existe lucro, vemos que nos utilizan, vemos que de igual forma para ganar imagen o vender o construir, se crean campañas en donde nos captan, pero solamente es el uso o la apropiación cultural, el uso de la gente negra, pero no hay un trasfondo y una calidad del cambio cultural existente en ese país. Hay una infinidad de activistas en este movimiento que en serio que a veces a mí me cuesta mucho trabajo porque al no saber inglés me doy cuenta que tengo acotada esta puerta, esta oportunidad de cultivarme a través del movimiento. Lo que leo ya son traducciones o le pido a mis amigos que me traduzcan o los busco en francés, pero en realidad es tan enriquecedor ver cómo un país no se ha levantado en lucha para generar que este movimiento se traslade a otros países como es México, como es Latinoamérica, ¿no? Como es Francia. Y es ejemplar porque tienen distintas posturas y hacen un análisis tan exhaustivo de cosas que podrían ser tan absurdas para muchos, pero tan importantes para nosotros, como puede ser que exista visibilidad, pero también que exista una reparación del daño, que existan políticas públicas específicas para ciertas poblaciones y que se trabaje esto de manera interseccional, que es cosa que en otros movimientos seguimos como en este debate eterno, que si puedes formar o no puedes formar parte de algo. ¿Qué otra pregunta hice que se me estaba riendo? Dos, se me fue. Es que es muy poco tiempo, yo estoy muy acostumbrada a que esto se dé 4 horas. Quedaron respondidas porque también te mencionaban lo de cambio cultural y lo mencionaste de pasada en lo de el movimiento de las vidas negras importan en Estados Unidos. De verdad, Gina, muchas gracias por haber estado aquí en Charlas de Café. Fue una plática excelente, creo que nos quedó muy claro todo este tema del racismo, de la cosificación de las mujeres, en particular de las mujeres afrodescendientes. Yo creo que vamos a tener que hacer una charla específica de afrodescendencia en México. Creo que sí lo tenemos que hacer porque estamos ya sobre tiempo, la charla es de 1 hora y faltó como profundizar en ese tema, pero bueno, tengo unos comentarios finales. Fernanda Villarreal, queremos escuchar a Gina Vidiu de nuevo en Charlas de Café, te admiro mucho, Gina. De Isabel Nacahue, Gina, hay que hacer círculo de lecturas virtuales. De Nancy Vera, gracias, gracias, gracias. Y luego, un anuncio final es que Gina es parte de la red Sin Odio y que estará más veces en las charlas y programas de la red, así que tranquilas, esto solo es el comienzo. Sí, bueno, yo también en otro momento, ya que, bueno, yo estoy en alianza con Red Sin Odio,
pero para charlas de café sí me gustaría que retomáramos esta parte, porque también creo que en todo este debate de racismo, creo que se está invisibilizando pues a los sujetos y a las sujetas que son que viven día a día este tipo de opresiones en México. O sea, no he visto en ningún lado que hablen sobre la afrodescendencia. Entonces creo que sí podemos retomarlo. Y pues de verdad les agradezco. Es la primera, hemos tenido en otras charlas muchos comentarios, pero en esta de batallas porra. Hay muchas preguntas, muchos comentarios. Bueno, ahí se van a quedar en el video y les agradezco que hayan estado. Nos alargamos un poco y buenas noches y hasta pronto. Gracias a todos y a todas por escucharnos y pues esperemos que podamos hacer una réplica de otro tipo de ejercicio para hablar de transformación de conflictos, de perspectivas, de enfoques, no nada más de derechos humanos o de hablar de antirracismo y antidiscriminación, sino también desde la interculturalidad, desde las diversidades, desde la interseccionalidad, las juventudes que no sé por qué se empeña esta sociedad en invisibilizarnos y visibilizarles y de género, por supuesto. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por escucharme y por el espacio. Se los agradezco muchísimo.